Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Finanzars. Hoy contamos con la presencia de Gabriela Pascuali. Ella es licenciada en Psicología y especialista en Economía del Comportamiento. Bienvenida. Gracias, Martín. Gracias a vos por sumarte a este ciclo para dar otra mirada respecto de la que damos habitualmente y contar, empezando por el tema que suele ser el tema de inicio en estas entrevistas, y es el dólar. Contar cómo desde la psicología apostamos por el dólar o estamos atentos a qué pase con el dólar a pesar de que cobramos en pesos. Uh-huh. ¿Cuál es ese papel que juega el dólar en nuestra cabeza? Bueno, mirá, Martín, el dólar tiene un papel especial, sobre todo en Argentina, ¿no? Esto seguramente se da en otros países, pero acá en Argentina es bastante marcado. Y porque muchas veces, y porque tiene que ver con un tema de educación financiera, de cómo nos crearon desde chicos, que el dólar, ¿qué te dicen desde chico? Que es un resguardo de tus activos, es un resguardo de tu dinero. Pero en realidad el dólar todos sabemos que es un cambio de divisa, todos los que estamos más o menos relacionados con el mundo financiero, no de inversión, porque aparte Estados Unidos tiene una inflación mucho menor a la nuestra, pero aún así está. Entonces, sobre todo en Argentina, por un tema de los miedos de las crisis económicas que han surgido a lo largo de los años, por lo que pasó con el corralito y demás, y por la mala prensa que tiene el mercado y la bolsa, muchas veces el dólar es tomado como un resguardo. Y tal vez hasta no se exploran otras alternativas de inversión, porque te diré que, por ejemplo, con los CDRs vos estás invirtiendo y también te estás resguardando en dólares. Entonces hay algo que está muy asociado con el miedo y con la falta de educación financiera. Exacto, es información, es conocimiento y es accesibilidad también, por desconocimiento, porque podés acceder de todos modos a los CDRs sin demasiadas trabas, y pienso en eso, ¿no? En cómo el argentino, cuando ve que el dólar, después de subir y llegar a picos exorbitantes, baja y ahí dice, bueno, es momento, y después dice, che, volvió a subir. ¿Cómo juega en el argentino que intenta ahorrar, intenta buscar en ese dólar un refugio? Bueno, estas subas y bajas podríamos emularlas con lo que son las subas y bajas del mercado, solo que en el dólar hay una creencia muy fuerte de que siempre con el dólar ganás a largo plazo. Lo cual no siempre es real, ¿no? Por esto que hablamos de la inflación que tiene Estados Unidos. Y con los mercados, la creencia está en que es una timba, que es algo un poco azaroso, que uno no sabe bien por qué pasa y que de golpe hasta puedes perder todo tu capital, porque también llega a ese nivel de desconocimiento, que prácticamente tendrá o que fundir un país para quedarte sin capital con títulos públicos o una empresa para quedarte sin capital con acciones. Entonces, el tema de la accesibilidad, Martín, también tiene que ver con una falta de educación financiera, porque realmente mucha gente cree que el tema de la bolsa está supeditado a gente que tiene o un gran capital o que es muy complejo ingresar, y hoy por hoy hasta existen aplicaciones que uno no tiene ni que interactuar con nadie, pone un par de datos y ya puede empezar a operar con muy muy poco dinero, mucho menos que el que necesitas para ir a comprar $100 o para, no sé, comprarte un departamento o una propiedad, digamos, que necesitas mucho más capital. ¿Cómo se cambia ese paradigma? Bueno, yo creo que un punto es la educación financiera. Definitivamente ese es el punto principal. Y esto es, bueno, cuando somos padres, empezar a mostrarle a nuestros hijos, si es que tenemos el conocimiento. Y cuando somos adultos, empezar a investigar qué otras alternativas hay fuera de las tradicionales y perderle el miedo, porque esto tiene mucho que ver con lo desconocido. Y yo muchas veces doy el ejemplo de la gente que tiene fobia a volar, ¿no? ¿Cómo le sacas a la gente la fobia a volar? Bueno, existen, no sé si Aerolíneas Argentinas lo sigue dando, pero existen cursos y talleres que se dan donde no se trabaja tanto sobre la emoción, sino sobre la parte cognitiva, es decir, sobre enseñarles cómo funciona un avión. Porque cuando vos conoces algo, eso te transmite tranquilidad. Por más que no salga todo perfecto, ¿no? Pero vos podés entender, no sé, en un avión si hay un ruido, que ese ruido tiene que ver con un motor que está funcionando, con una turbulencia no tira abajo un avión, por más que puede ser incómoda. Lo mismo en los mercados. Si vos empezás a estudiar e interiorizarte, eso va a aplacar mucho el miedo, la ansiedad y después el autoconocimiento, porque tu nivel de riesgo, el que estás dispuesto a tolerar, tal vez es distinto al mío. Claro. Entonces deberíamos operar en distintos instrumentos. Si yo me conozco, sé si soy más conservadora, más arriesgada, también voy a invertir en distintos tipos de activos, pero para eso los dos factores importan. Ya vamos a hablar de inversión, pero empecemos por el ahorro. ¿Cómo se logra cambiar
el chip de una persona que no tiene incorporada la cultura del ahorro, independientemente de esa educación financiera que juega un rol preponderante en este caso también, pero que por ahí es algo que también acarrea familiarmente o que siente que es un bloqueo porque tiene un sueldo limitado. ¿Cómo se hace? Bueno, el ahorro es casi como hacer una dieta, pero del dinero que dispones en el momento. Y tiene la particularidad de que tenés que restringir tu gratificación inmediata, que es usar ese dinero ahora para lo que te querés comprar o el gusto que te querés dar, y transformarlo en una gratificación retardada. Es decir, vos vas a pagar el costo hoy de una satisfacción que vas a tener más adelante. Entonces es importante trabajar mucho el tema de la impulsividad ahí, ¿no? De poder trabajar esas gratificaciones inmediatas, tal vez poder postergarlas un poco. Y hay un autor bastante conocido que es Robert Kiyosaki, que él dice, bueno, pagate primero a vos mismo, porque a veces también lo que pasa es una mala gestión. Porque uno dice, bueno, yo empiezo a gastar y lo que me sobre del sueldo a fin de mes lo ahorro. Nunca va a sobrar nada, aunque te aumenten el sueldo, eso no suele pasar. Porque uno hay algo que es el efecto de habituación, que uno se tiende a acomodar al nuevo estatus que tiene. Por eso, por más que te aumenten el sueldo, cambies de trabajo y demás, te vas acomodando y de alguna forma lo vas gastando. Entonces, tendrá que haber una planificación previa. La planificación, y sobre todo si está escrita, nos ayuda a acomodarnos, porque tenerlo visualmente nos permite poner nuestras metas y nuestros objetivos sobre la mesa. Y después entender que ese ahorro, cuando hablamos de dinero, no hablamos solo de dinero, sino que hablamos de lo que hay detrás. Sí. Y detrás, aparte de lo emocional, hay un para qué de ese dinero. ¿Para qué estás queriendo ahorrar? Entonces, si nosotros tenemos ese objetivo, que tal vez es un sueño que tenemos, ¿no? Estamos hablando de sueños en todo esto, que esta vez me quiero ir de viaje con mi familia, quiero pagarle a la universidad a mi hijo, quiero cambiar el auto, quiero cambiar la casa, quiero llevar a mi mamá a Europa a conocer el lugar donde nacieron sus padres, lo que fuese, son sueños. Cada vez que vos te estás boicoteando por tener esta gratificación inmediata, de alguna forma estás destruyendo esos sueños. Entonces, poder trabajar la impulsividad, la ansiedad, una forma es date pequeñas gratificaciones que te permitan ir sobrellevando este momento de ahorro. Eso te iba a marcar, porque en algún punto tiene que haber pequeñas gratificaciones y aprovecho un término que decís que es presupuesto. Y en ese presupuesto la gratificación tiene que estar considerada y contemplada. ¿Cómo logramos cambiar el paradigma de una persona que nunca armó un presupuesto, que dice, bueno, yo sé que cobro esto, sé que gasto tanto, y lo tiene mentalmente bastante desorganizado? Bueno, yo creo que en primer lugar tendrá que haber un registro de los gastos. Yo hablo mucho también de hábitos y de registro de hábitos, en este caso sería un registro de los gastos. Hay gastos que los podés anotar fácilmente, que son los gastos de, no sé, la luz, el gas, el seguro del auto, pero después hay otros que tienen que ver con salidas, con recreación, con si te compraste ropa, saliste a comer, que tal vez no son tan claros. Entonces hay métodos que dicen que hay que anotar por un tiempito todos los gastos que haces, hasta un paquete de chicles que te compras. ¿Por qué? Porque eso te va a dar como una radiografía de lo que son los gastos hormiga, que son gastos inconscientes, porque tal vez nosotros viniendo para acá pasamos, compramos una gaseosa, un agua, y después decís, pero yo tenía más plata en la billetera. Esto es muy habitual. Y es porque son gastos inconscientes, porque son gastos hormiga que no registras. Anotarlos y verlos en un papel te permite dimensionarlos y, como bien decís, es igual que una dieta. Yo, si en una dieta me propongo no voy a comer nada, voy a ser súper restrictivo para bajar rápido de peso, es difícil que lo sostenga. Es difícil de sostener y hay un efecto rebote. ¿Aplica también al presupuesto y a la intención de ahorro? Sí, yo creo que sí. Conspira en contra y sobre todo deja una marca de esto no es para mí, esto es muy difícil. Entonces, una parte importante es hay que hacerlo fácil. Hay que hacerlo lo más fácil posible. Y para hacerlo fácil hay que usar trucos para hackearnos. Uno de esos trucos es date una gratificación. Está bien, no vas a comer a ese restaurante caro o con toda la familia, bueno, pero en cambio, no sé, pedite una pizza a domicilio tal vez. O en lugar de eso, cocinate algo rico y eso que te ibas a gastar, ponelo en un frasco, ponelo en una cuenta de ahorro, mejor así no lo tenés cerca, y anda viendo cómo va creciendo y con esa plata a fin de año te haces un viaje. Entonces vos vas viendo cómo eso va creciendo.
Son formas de alguna manera, ir obteniendo gratificaciones en el camino y que no se vuelva tan pesado. Voy a usar una palabra que vamos a repetir, me parece mucho en esta charla, y es ansiedad. ¿Cómo hacemos para manejar y gestionar, en realidad, esa ansiedad en esta instancia de intención de ahorro? Pensando en, intento ahorrar para mis vacaciones de 2026, por ejemplo, falta muchísimo, y en el medio me voy dando pequeñas gratificaciones y no estoy lleno completamente. ¿Cómo se maneja esa ansiedad? ¿Cómo se gestiona? Tal vez no llegando a ese ahorro, o tal vez postergando unos meses más de lo previsto el deseo concreto. Mira, yo te diría que lo primero es ponerse metas realistas, porque tal vez si yo me quiero ir de acá a principios del 2026, no tengo nada ahorrado y quiero pagar un pasaje para mí y 6 miembros de mi familia a Europa, tal vez tengo que tener, no sé, un ingreso muy abultado para poder lograrlo. Entonces tiene que ser algo realista. Por eso es importante que hablábamos del presupuesto primero, ¿no? Si yo tengo una radiografía de mi presupuesto, puedo más o menos calcular. Siempre tiene que ser algo que sea un poco desafiante, pero no tanto como para que, ni tampoco para aburrirme y que sea muy poquito, ni tanto como para que no lo pueda sostener. Hay que intentar, bueno, esto tendrá que ver con la economía de cada uno, pero tiene que ser, es el criterio. Respecto de la ansiedad, acá voy a hablar de técnicas que tienen que ver con la gestión de la ansiedad dentro y fuera del mundo de las finanzas, ¿no? Porque somos la misma persona que está en los dos mundos. Y hay técnicas que tienen que ver con postergar de alguna forma la satisfacción en ese momento. Por ejemplo, yo quiero comprar algo. Bueno, me tengo que poner una regla, pero me tengo que poner una regla no en el momento que me está sucediendo. Tengo que generar lo que se llama un mecanismo de compromiso. Es decir, que previamente yo tengo que pensar, cuando salgo a la calle, probablemente haya varias tentaciones en el camino. Sí, si lo necesito, si lo quiero y si lo puedo pagar. Claro, por ejemplo, puedo dejar mis tarjetas de crédito en casa para obligarme a no tener en ese momento el efectivo y que me obligue a tener que volver y tomarme, no sé, hasta el día siguiente para pensarlo, por ejemplo. Entonces, si cumple todos esos requisitos, si yo sigo pensando en eso, sigo pensando que lo necesito al día siguiente, por ejemplo, o unas cuantas horas más tarde, entonces no era tan impulsiva la compra tal vez. En cambio, si yo voy en ese momento, tal vez lo que me sucede es que al día siguiente diga, ¿para qué gasté en esto? ¿No? Era una compra impulsiva. Técnicas como la del mindfulness, que es la más conocida, que no tiene que ver ni con algo, ni la religión, ni algo que está comprobado que produce cambios físicos en el cerebro, está comprobado por médicos. Entonces son técnicas que nos ayudan a conectarnos con el presente y eso hace bajar la ansiedad, porque el presente es lo que hay hoy, no tiene que ver ni con el futuro ni con lo que pasó. Entonces la práctica regular del mindfulness, que existen en las redes millones de meditaciones guiadas que ayudan a esto, tienen que ver con esto, con estar presente en el momento, y esto ayuda a bajar la ansiedad, como una práctica continua. Cuando uno piensa justamente, independientemente de la ansiedad y del ahorro, piensa también en el armado del presupuesto y en una porción de esa torta que tiene que ver con el gasto variable. ¿Puede uno auto boicotearse con ese gasto variable diciendo, bueno, este porcentaje de ahorro no lo guardo plenamente porque si pasa algo me dejo unos pesos más, y termina siendo un gasto variable buscado? Bueno, somos especialistas en autoboicotearnos los seres humanos. Ya lo decía Freud cuando hablaba de la pulsión de muerte, ¿no? Yendo un poco al psicoanálisis. Somos especialistas en conspirar en nuestra propia contra, y de hecho en el mundo de las finanzas por ejemplo, Benjamin Graham decía que el peor enemigo del inversor suele ser el mismo. Sí. Warren Buffett, que importa más el temperamento que el intelecto de un inversor. Entonces pasa mucho esto, Martín. Entonces, por eso yo digo que la planificación, o sea, hay un primer paso que es una estrategia, una planificación. Es cómo yo voy a distribuir mi dinero, qué estrategia tengo para cuando surjan las tentaciones, porque van a surgir. Lo que pasa es que ahora estamos acá calmos y decimos, no, yo lo remanejo. Pero hay algo llamado brecha de empatía, que es que a veces es difícil posicionarse en el futuro en cómo vas a tomar una decisión, porque te cuesta conectar con el estado emocional futuro. Ahora estamos hablando, ponele que recién comimos, estamos de día y decimos, sí, en un rato empiezo la dieta, pero el problema es cuando nos dé hambre. Los nutricionistas muchas veces recomiendan no hacer las compras con hambre, sino después de comer. Y creo que tiene que ver con este efecto que mencionás. Totalmente, porque en ese momento estás embargado por la emoción.
Y lo que tenemos que tratar es que cuando estamos más en frío, tomemos las decisiones, una estrategia pensando, no subestimando el factor emocional. No subestimemos que en ese momento esa emoción nos va a hacer que tiremos por la borda un montón de cosas y ahí surge la ansiedad y demás. Si yo me armo esa estrategia previo y después lo que tengo es que sostenerla, pero ya me saqué algunos distractores del camino. Entonces, en el ahorro yo ya me armé mi estrategia y apenas cobro mi sueldo o de donde venga mi ingreso, lo primero que hago es ponerlo en una cuenta. Y si es posible con poca liquidez, ¿no? Okay. Porque de esa Tiene forma... más rendimiento. Claro, y de esa forma no la tengo tan disponible para sacarla. Si yo tal vez la tengo en un sobre en el cajón de la cómoda, es más fácil que caiga en esto. Entonces, mientras menos visual sea, es como que esa plata no existe, pero es una apuesta al yo del futuro. Y el yo del futuro lo conectamos a través del pensamiento y el yo del presente desde la emoción. Y la emoción es mucho más fuerte. Muchas veces se hace viral un video con un gurú de finanzas que juega mucho con las emociones también y habla de si te moriste y quedó plata en la cuenta, hiciste mal las cuentas, sí, justamente. Esto es así y primero es una opinión, es subjetivo, pero al mismo tiempo, ¿cómo se gestiona esa emoción respecto de, bueno, quiero vivir el hoy? Bueno, lo que pasa es que hay una trampa ahí. A ver, no por lo del error de cálculo, eso es una decisión personal de cada uno. Yo en parte concuerdo, creo que uno está bien si quiere vivirla, porque nosotros ahorramos siempre apostando a un futuro, pero hay un momento en que cada vez esa línea de futuro va siendo más corta. Entonces sí hay un momento en el que hay que decir, bueno, sin que sea una locura, porque nadie sabe cuál va a ser su último día, pero decir, bueno, me permito otras cosas que en otro momento tal vez no me permitía. Ahora, por otro lado, el tema de poder ahorrar y demás, en cuanto a la inversión que uno hace. Yo creo que ahí, respecto de cómo manejarlo, de si conviene ahorrar y apostar al futuro, sí, creo que el tema es que es dificultoso conectarnos con ese yo futuro, porque nosotros lo que estamos haciendo hay algo que se llama sesgo de descuento hiperbólico. Tiene un nombre muy raro, pero no es algo muy complejo, que tiene que ver con las gratificaciones inmediatas que yo hablaba antes. ¿Por qué? Porque lo que vemos a futuro lo vemos como algo probable, pero no tan certero. Claro. Entonces, a veces esas cuestiones en donde nosotros ahorramos y lo ponemos para un futuro, es como que puede pasar, y más acá en Argentina, puede pasar cualquier cosa. Lo otro lo vivo hoy. Pero tenemos que crear un puente entre el presente y el futuro. Porque yo también puedo decirte, bueno, yo vivo el hoy, entonces ahora me voy a comer una hamburguesa triple con papa frita, pues yo vivo el hoy. Sí, pero si Dios quiere, mañana, pasado hoy, en 3 años voy a estar viva y voy a tener un colesterol, claro, triglicéridos. Entonces, solamente pensar en vivir el hoy es un poco limitado porque, de nuevo, a veces lo que nos hace bien hoy nos hace mal en el futuro. Entonces, en general, cuando tenemos una gratificación inmediata, los costos los estamos pagando más adelante. Y en general, cuando pagamos un costo hoy, nos está trayendo una gratificación retardada. Entonces, hay que regular eso de no, date todos los gustos ahora, porque después lo vamos a pagar. ¿Te imaginas obtener más del 1000% de rentabilidad en solo un año? En Finanzars VIP lo hicimos posible. Te presentamos un exclusivo servicio de suscripción diseñado para proteger tus ahorros y maximizar tus ganancias. Por ser miembro de Finanzars VIP vas a recibir importantes beneficios. Análisis de mercado de nuestros expertos para que sepas qué puede pasar en el mercado. También las noticias más importantes del mundo financiero para saber cómo actuar y cómo cuidar tu capital. Seguimiento en tiempo real de nuestra cartera de inversiones, qué compramos y qué vendemos en detalle. En los últimos 12 meses hemos logrado más de un 1000% de rentabilidad. Informes semanales y mensuales que te mantendrán al día sobre tendencias y oportunidades. También te brindamos encuentros semanales con expertos del sector para que despejes todas tus dudas. Todo esto y mucho más en tu WhatsApp, por mucho menos de lo que te cuesta un café por día. Para ser miembro VIP, hace clic en el enlace de la descripción o en las tarjetas y empezá a cuidar tu economía personal con Finanzars VIP. Sin meternos en inversiones y siguiendo en la mirada sobre el ahorro, supongamos que una persona puede separar dinero primero
para un objetivo a corto plazo, ejemplo, vacaciones en Europa el año que viene, por ejemplo. Puede separar dinero para eso, puede guardar también dinero pensando en voy a tener un colchoncito, el famoso colchoncito en dólares que hasta puede estar literalmente debajo del colchón. Sí. ¿Cómo se gestiona también eso, no? El guardar, ¿para qué? Porque no tiene un fin ese colchón, es por las dudas. ¿Cómo se logra ese ahorro? Mira, está comprobado que en realidad cuando nosotros nos ponemos un objetivo del por qué lo estamos haciendo, solemos ser bastante más eficientes. Entonces, el por las dudas puede ser que uno diga, por las dudas que se rompa algo en la casa, por las dudas que mañana se me rompa el termotanque, la heladera. Ok, entonces lo ponemos como, este es un fondo de gastos para cualquier tema que pudiese surgir en la casa, de salud, algo en donde uno requiriese el dinero en forma inmediata. Y el otro está separado para ese objetivo que es el viaje a Europa. Y voy a destinar este porcentaje a esto y este porcentaje al otro. Y bien separados. Porque si no, en esa bolsa que se arma en donde no sabes bien para qué es porque como te decía, como es difícil conectarte con el futuro, con las necesidades, hacer esa apuesta a futuro, si encima en esa apuesta es muy difusa y te va a tentar mucho más gastarlo ahora en donde yo sé que quiero ese par de zapatos ya. Ahora nos vamos a meter en inversiones, pero antes le hablo a la gente, les quiero hablar a ustedes, les quiero contar que por menos de lo que sale una pizza por mes, pueden acceder al servicio de Finanzars Click y un asesor financiero matriculado les va a brindar información, recomendaciones y una mirada para que mejoren su portafolio y sepan cómo gestionarlo. Van a ver en la descripción los links y también en las tarjetas. Y ahora sí, Gabriela, seguimos y nos metemos en inversiones como venimos prometiendo y cómo se gestiona, y vamos a repetir esta palabra, gestionar ansiedad, emociones. Estos tres términos los vamos a repetir muchas veces en la entrevista porque a la hora de invertir hay que tomar una decisión. Es una decisión y en general es un dinero que no se necesita en el momento o en el corto plazo. Entonces, teniendo en cuenta esto que decías de la mirada sobre el futuro, ¿cómo hace un argentino promedio para pensar en invertir? Bueno, me parece que el tema de poder conectarte con tu objetivo es súper importante. Ahora, después todos los factores emocionales, el miedo, la ansiedad es uno, el miedo es otro y no es menor, porque el miedo muchas veces nos hace perdernos oportunidades que tal vez ni arranquemos a invertir, o que si arrancamos a invertir lo hagamos muy tibiamente en cuanto a montos de dinero, por ejemplo. Entonces, esos factores son importantes. Después también otros factores que nos juegan a la hora de invertir son todos los sesgos cognitivos, de los cuales mucho no se habla, pero también nos juegan a la hora de tomar la decisión o no de invertir. Hay un sesgo, Martín, muy fuerte que se estudió, o sea, todo el tema de lo que es la relación de las emociones con el mundo del dinero, de las inversiones, se viene estudiándose bastante, y hay un sesgo que es muy importante, que es el de aversión a la pérdida, que no tiene que ver solamente con que no nos gusta perder, eso no necesitamos que nadie haya hecho ninguna investigación, lo sabemos bien, pero sí tiene que ver con que nos gusta mucho menos, o sea, nos disgusta mucho más perder que lo que nos gusta ganar. Entonces, por ejemplo, si yo pierdo $100, necesito ganar aproximadamente 200, dependiendo de la persona, pero en general ratio es de 2 a 1, 200 para equiparar en bienestar el malestar que me generó perder. Bien. Y esto trae consecuencias, porque ¿qué es lo que hace? Que yo busque más quedarme en lo cómodo que siquiera atinar algo que tiene un riesgo de perder. Y nosotros sabemos que, por ejemplo, en el mundo de las inversiones, en el mundo de la bolsa, todo el tiempo está fluctuando, todo el tiempo te puede pasar de entrada a tu cuenta comitente y verla en rojo, y que al día siguiente la ves en verde, y tenés que gestionar eso. En cambio, el dólar, que era lo que hablábamos antes, lo que suele pasar es que vos ves el billete y el billete no cambió, bajó, subió. Por eso ahí en el año valió un 5% menos. Claro, pero el billete es el mismo. Sí. En cambio, en los CDRs vos sí vas viendo esa baja. Si la acción permanece igual y bajó o subió el dólar, lo ves. Entonces, eso es un factor que influye, por lo cual, por ejemplo, en el mundo de las inversiones hay gente que no puede tolerar eso y se pierde oportunidades. ¿Cómo haces cuando va a tu consultorio alguien que tiene algún tipo de trastorno de ansiedad y quiere invertir, pero justamente no se anima porque tiene la pantallita con variaciones constantes? ¿Qué le recomendás y
creo que vamos a volver a las técnicas de ansiedad que mencionaste antes, pero en un caso tan puntual como el de las inversiones, ¿cómo se hace? Mira, ahí es importante tener en cuenta cuál es tu horizonte de inversión, ¿no? Cuando digo horizonte, bueno, hablamos del objetivo antes. Ese objetivo, ¿en cuánto tiempo lo pensás cumplir? ¿Es en el corto, en el mediano, en el largo plazo? No es lo mismo alguien que opera con scalping, trading, en el intradía, que alguien que dice, no, yo opero a largo plazo, entonces esto en realidad estoy pensando en 2 años en sacarlo, o en 3, o en 10, porque es para mi jubilación o lo que fuese. Entonces, si ese es tu objetivo, ¿por qué estás entrando todo el tiempo a la cuenta comitente? Es lo primero que les digo. Porque cuando vos entras todo el tiempo y ves todo eso en rojo, te dispara el ver todo eso en rojo la ansiedad. Entonces, lo primero es eliminar los factores que nos disparan esa ansiedad. Eliminar la aplicación. No, o sea, está bien entrar e ir viendo cómo van tus inversiones, pero a veces lo que yo noto es que van muy seguido, varias veces en el mismo día, y tal vez están invirtiendo para un fondo de retiro para dentro de 10 años. Entonces, la variación de ese día no tiene que cambiar tu estrategia, porque si vos lo empezás a mirar mucho, tal vez te genera ansiedad, y eso se traduce, como la ansiedad genera tensión, se traduce en una acción y hace que vendas algo que tal vez era una buena estrategia, pero que en ese momento justo estaba a la baja. Entonces, una de las herramientas tiene que ver con eso, con acordate tu horizonte de inversión. Cuando empieces a ver hoy día negro para la bolsa, bueno, pero vos lo pensabas sacar la semana que viene o en 5 años. Claro. Tu inversión puntual, la empresa en la que vos invertiste, ¿bajó por un motivo intrínseco de la compañía o no? Todas esas cosas te tenés que preguntar. Y después, por el otro lado, el que quiere empezar a invertir y tiene estos miedos, yo lo que le sugiero es arrancar a poco. No digas, bueno, voy a poner todos mis ahorros, porque la vas a pasar mal, porque no vas a poder dormir a la noche, porque estás buscando tal vez libertad financiera y en el camino te estás agarrando un problema de salud tremendo, no puedes dormir, tenés gastritis, contractura. El camino tiene que ser armonioso, ¿no? Dentro de todas estas emociones, pero algo gestionable. Entonces, arranca con poco, empezá a probar, empezá a conocerte, tu perfil inversor, si estás más cómodo con riesgo, con no, anda empezando a entender cómo funciona el mercado. No es solo leer libros, es meter las manos en la masa y empezar a ver realmente cómo te bancas una baja, no cómo pensás que te la vas a bancar, porque tal vez tenés la espalda económica para bancarte la baja, pero no la psicológica. ¿Cómo se gana esa espalda psicológica cuando, en este caso paciente o inversor, o las dos cosas, no entiende de la temática y acude a un asesor financiero, a un operador de bolsa que le gestiona todo y le maneja justamente el manejo de las acciones? ¿Cómo se hace para confiar en alguien dentro de ese marco de ansiedad, de miedos, de desconocimiento? Bueno, ahí debería de ir con alguien que le despierte una cierta confianza, y está bueno que tenga una partecita para jugar de ese capital, ¿no? Que pueda entregárselo. Me parece una decisión muy sabia cuando uno recién empieza, poder apoyarse en un asesor en quien vos confíes. O sea, hay que tomarse el tiempo también de investigar. Martín, si vos querés, por ejemplo, cambiar el auto, ¿vas a ir al primer concesionario a elegir el primer auto que aparece, o empezás a hacer una investigación de mercado, el tipo de motor que tiene uno, la seguridad, bueno, y un montón de cosas que traen los autos? Bueno, para un asesor financiero, tómate el tiempo de investigar las distintas empresas que existen, conocer, porque a veces hay una cuestión de piel también, como la hay con los psicólogos, como la hay con los médicos. No es solamente el know-how, sino también es, este tipo me parece, me despierta confianza, creo que me puede apoyar, me tiene paciencia, entiende lo que yo le digo, me siento acompañado. Cuando tenés todo eso y podés depositar esa confianza, probablemente también si pasa una baja o lo que fuese, también te vas a poder sentir más contenido. Y una parte, úsala para jugar, una parte que no te rompa todo, una parte que si esto va fluctuando o tenés una pérdida o lo que fuese, te podés recuperar. Bien, está bien pensar en que tengo que invertir un dinero que no necesito. Sí, yo creo que sí. Sí, el capital, hay un dicho que es que el capital comprometido no se invierte, porque ahí es donde también la ansiedad se dispara. Porque si yo digo, bueno, yo no sé, tengo que pagar el colegio de mi hijo, por decirte, de acá a 3 semanas, bueno, pero la voy a meter en, no sé, una acción ahora y estoy esperando que suba. A veces en ese corto plazo,
sí se vuelve más complejo que justo se te dé. Por eso acá yo siempre remarco mucho, sobre todo en los talleres que doy y demás, la paciencia. Hay tantas cosas en redes de, como decías, gurús financieros, influencers, que te prometen que vas a ganar un montón de plata en poco tiempo y te muestran su estilo de vida. Y ahí es donde uno se empieza a desesperar porque dice, yo quiero eso. Pero eso no es la realidad. No. Le podrá pasar a una o dos personas que justo la pegaron con Bitcoin en su momento, por decir, pero la verdad que no es la realidad. Acá se trata de paciencia. Entonces, en el corto plazo te va a generar ansiedad porque estás haciendo una apuesta bastante arriesgada. Gracias Admirals, sponsor del canal, por confiar una vez más en nosotros. Admirals es un broker internacional regulado. En este broker vas a poder invertir en acciones de todo el mundo. También acceder a más de 350 ETFs, muchas más opciones que las limitadas que ofrecen los CDRs. Admirals tiene también diferentes variantes de depósito, siendo las más conocidas para los argentinos cripto y transferencia bancaria. Finalmente, en caso que quieras comenzar, incursionar y practicar en el mundo del trading, vas a poder hacerlo con una cuenta demo, sin poner en riesgo tu capital porque contarás con dinero ficticio. Desbloquea una amplia gama de instrumentos financieros globales, mejora la diversificación de tu cartera y aprovecha las oportunidades de crecimiento internacional con una facilidad y flexibilidad inigualables con Admirals. Te dejamos el link para crear tu cuenta en la descripción del video y en las tarjetas. Gracias Admirals. Ahora quédate con nosotros que hay más programa. Cuando se llega a ese objetivo dentro de la inversión, lo recomendable es sostener ese ritmo porque la estrategia estuvo bien y se puede repetir, o lo recomendable es salir para no caer en esa frustración que mencionaste antes de la pérdida y después tener un efecto rebote y tener ese 2x1. Mira, yo creo que una vez que uno cumple el objetivo, en general lo que yo observo es que la gente llega a ese objetivo y ya no le importa ese objetivo en sí, sigue, porque en general cuando lograron eso, traspasaron una barrera en donde empezaron a estudiarse, porque el que se sostiene en el mundo de la bolsa es porque le dieron varios palazos y resistió y fue aprendiendo y después le gusta y se queda. En general el que no dura demasiado tiempo. ¿Es por eso o es por ambición? Bueno, el tema de la codicia es otra de las... De hecho hay un libro bastante conocido que se llama Más allá del miedo y la codicia y que habla de todas las emociones, el mercado, la codicia es otro punto. Yo creo que depende de cómo hayas llegado a ese objetivo. Si llegaste como estos casos que son tal vez como con bastantes componentes del azar, bueno, tal vez ahí empezás como a querer replicar eso y podés estar complicado. Pero si vos lo fuiste haciendo con paciencia y demás, yo no sé si tiene en ese caso puntual tanto que ver con la codicia o más como que encontraste más la horma de tu zapato, viste cómo lograr tu objetivo y ahora no querés dejar ese mundo de inversión y te pondrás otro porque por suerte el deseo es metonímico, es decir, se va desplazando y yo ya logré este viaje y ahora quiero otra cosa. Entonces siempre hay un objetivo que perseguir. Son conversaciones lejos del nirvana, entonces pensando en esa codicia, ¿cómo se trabaja la codicia en el consultorio? Bueno, la codicia está totalmente relacionada con la ansiedad que hablábamos antes, ¿no? Porque la codicia tiene que ver con tiene que ver con la ansiedad, pero también tiene que ver con la aversión a la pérdida. Porque tiene que ver con no quiero perder, quiero ganar y encima en general es ganar rápido. Y ahí suceden cosas muy locas. Yo observo de la gente que me viene a ver que invierte, que es por ejemplo que se empiezan a apalancar, se les está yendo bien, ¿no? Para como multiplicar esa ganancia. Pero claro, ahí vos, lo que pasa con la codicia es que uno tiende a minimizar los riesgos. Porque es, digamos, emulémoslo en un estado psicológico, un estado maníaco. Que es un estado patológico en realidad. Que es, pongámoslo, cuando uno está muy eufórico, muy contento. ¿Qué suele pasar? Y está más generoso y ves todo color de rosa y ves todo bien. En el mundo de la inversión lo que te pasa es que perdés de vista riesgos. Entonces no, la bolsa está subiendo. Entonces yo me apalanco acá, agarro allá, compro acá con eso que me apalanqué. ¿Y qué pasa si mañana sale una noticia y eso cae? ¿Tenés espalda para bancarte ese apalancamiento? Claro. Todo? Entonces, con la codicia hay que tener mucho cuidado con los riesgos que no estás viendo. Cuando estás muy exultante, para un momento y pensar que hay algo que se llama WISIATI en el mundo de la economía del comportamiento, que es un acrónimo,
que quiere decir, es un acrónimo en inglés que quiere decir lo que ves es todo lo que hay. Y es un sesgo cognitivo, que a veces nos quedamos con eso y somos ciegos de nuestra propia ceguera. Es como que no vemos siquiera los riesgos que hay asociados. Entonces, poder tomarse un momento de parar y mirar qué nos estamos perdiendo de todo esto que está pasando, a veces ayuda para bajar un cambio y decir, sí, estoy tomando un riesgo muy grande haciendo esto. Gabriela, te agradezco por el tiempo, riquísima la charla. Muchas gracias a vos, Martín. Gracias a ustedes por estar del otro lado.